Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el capítulo número 11. San Mateo, el capítulo número 11. Desde el versículo 20 vamos a leer hasta el 23, en principio. Nos dice la palabra del Señor y vamos a hacerlo en forma antifonal, es decir, un versículo leo yo y otro ustedes, ¿sí? Del 20 al 23. Comienzo diciendo: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechos muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hacia el cielo, hasta los infiernos serás abajada, porque si en Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Hasta aquí la lectura. Después vamos a seguir meditando en otros versículos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, nos dice la bendita palabra de Dios. Lo primero que llamó mi atención es esta palabra reconvenir. Es una palabra muy linda desde el punto de vista de la actitud de Dios hacia los hombres. Porque reconvenir significa un reto leve, un reto suave, o un regaño suave, como amoroso, no una exhortación, sino era un reto, pero suave, sin ira, como tal vez podríamos pensar que lo haríamos nosotros, o aún alguno de los discípulos que en aquellas ciudades donde los hombres no se habían arrepentido y habían rechazado el Evangelio, inclusive los hijos de Boanerges, ¿no? Zebedeo, pidieron que descendiera fuego del cielo y los consumiera. El Señor reconvenía. Y lo interesante también de este pasaje es que trata de ciudades, no habla de hombres en particular. Pero la Escritura muchas veces tipifica una ciudad con el nombre de su rey, o un rey tipifica a su ciudad. El ejemplo más cercano lo tenemos, y esto no es porque uno haga ningún tipo de alusión a partidos, pero uno podría pensar, es decir, qué concepto tienen de la Argentina en el extranjero, los extranjeros, cómo nos tipifican, en base a quiénes, a los que los gobiernan. En base a eso toman la imagen de un país, a veces puede ser de una ciudad, o de un pueblo, o de una provincia, en fin. En este caso el Señor toma ciudades que fueron particularmente señaladas porque en ellas sucedieron grandes eventos en distintos tiempos, pero que tuvieron un propósito bien definido de enseñanza
para nosotros. Esta reprensión suave, así está definido en el diccionario. Ya estoy un poco cansado y eso que dormí un poquito la siesta. Pero era una reprensión suave, cariñosa, amorosa, llena de misericordia. No el amor que, como decía una hermana esta mañana, no consiente con el pecado, sino que, tiene misericordia del pecador. Y el Señor tenía misericordia de estas ciudades en las cuales, otra de las cosas que me llamó la atención, es la expresión donde habían sido hechas muchas, no dice muchas, sino muchas. ¿De qué cosas? De sus maravillas, de aquellas cosas que hizo el Señor estando en los días de su carne. Que el apóstol Juan dice, parafraseando esto, para no ir tanto, no porque no se lo merezca, sino para no hacerlo tan extenso, cuando dice que fueron escritas algunas solamente de las cosas que el Señor hizo, de las muchas cosas que hizo, solamente algunas se escribieron, que si se tuvieran que escribir todas, cierto pienso, aunque era un pensamiento personal, pero también guiado del Espíritu, no alcanzarían todos los libros del mundo. Imagínense la cantidad de cosas que hizo. Y esto es un poco así. Hoy una hermana, la secretaria de la asamblea, decía, podemos hacer las cosas un poco más resumidas, porque después escribirlas todas con detalle, uno por uno, es un trabajo muy tedioso, muy extenso. Ni qué hablar de la persona bendita del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, de las muchas cosas que hizo. Y el tema principal, ¿por qué hacía esta tarea una y otra vez? Es porque no se habían arrepentido. No se habían arrepentido. El arrepentimiento tan importante, tan necesario a los ojos de Dios, no había sucedido en ellos. Y menciona con ayes de dolor y con expresión, lo denota la palabra de Dios, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Y dice, de ti Corazín, y ¡ay de ti Betsaida! A toda la ciudad. Podemos también decir que en estas ciudades habría quienes habían creído, pero la gran mayoría no. Y vamos a ver algunos detalles, por ejemplo. Porque estas ciudades las menciona aquí y las compara con otras como Tiro y Sidón. Las Corazín y Betsaida eran ciudades contemporáneas al Señor Jesucristo y existían. Corazín era un poco más pequeña, hoy día no hay rastros de esta ciudad. Betsaida está, pero ha cambiado de nombre y un poco de la región geográfica. Pero en estas ciudades fueron donde, para que tengan ustedes una ubicación geográfica, ubican el lago de Genesaret o el lago de Galilea, o el mar de Galilea, que se lo llama. Bueno, están en la puntita justo, mirando hacia arriba del mapa, estaban estas ciudades. Corazín, estaba Betsaida y estaba también Capernaum. Capernaum particularmente se constituyó en la ciudad base del Señor Jesucristo, porque ahí tenía su casa el apóstol Pedro, donde el mayor tiempo del ministerio del Señor Jesucristo habitó en esta casa, allí en Capernaum.
Y en estos lugares se produjo grandes maravillas que se las puede resumir en 3 cosas, pero hay más, después lo vamos a leer porque es muy lindo. Se menciona, por ejemplo, que en esta región se produjo el milagro de los panes y de los peces. Un milagro único, no creo que el martes lo mencionábamos en la reunión de oración, creo, o la anterior, no recuerdo bien, que único en su naturaleza, nunca más, salvo Eliseo en su momento, luego ni los apóstoles pudieron o hicieron un milagro semejante. También en este ámbito, el Señor Jesucristo caminó sobre la mar, un hecho que quedó registrado en la palabra de Dios, tanto en el libro de Mateo como en el libro de Marcos, estas 3 cosas, por lo menos todo. Y por último, devolvió la vista a un ciego, que lo relata claramente en Marcos capítulo 8, luego de los 2 anteriores milagros. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 2, si me acompañan, lo miramos rápidamente también, para que veamos estas muchas de sus maravillas. En el capítulo 2, verso 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales. Me bajaron el volumen. Que hizo Dios por medio de él, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Maravillas, prodigios, señales. Y ahora nos vamos al libro de Mateo, el capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Mateo 14, desde el versículo 14 en adelante dice: y saliendo Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos. Y ahí empieza, los prodigios. Algo prodigioso lo que habría de acontecer. Primero las maravillas. Sanó a los que de ellos había enfermos, de esa multitud. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron los discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a la gente para que vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, no hay necesidad. Dadles vosotros de comer. Una preciosa aplicación de la importancia que tiene el ministerio evangélico para todo genuino y verdadero hijo de Dios. No tienen necesidad de irse, porque un creyente, un renacido, tiene en sí mismo la gracia bendita del Espíritu Santo en el corazón. Y si es un genuino arrepentido y renacido, la capacidad que el Espíritu le da para testificar del pan de vida. Y no necesita saber mucho más. Como decía aquel ciego que fue curado: no sé, yo solo sé que a mí, yo ciego era y ahora veo. Yo no sé cómo lo hizo. Lo único que sé, que un día, perdido pecador, me encontré con Cristo a través del seguimiento que hizo alguien al cual yo muchas veces no quería ni escuchar. Pero un día brilló en mi corazón la luz del Evangelio. Yo ciego era, pero ahora
veo. Yo era así de esta manera, pero ahora he creído en Cristo Jesús como mi Salvador personal, porque yo era un perdido pecador. Muchas veces decimos esto, más hoy, nuestro hermano Enrique decía, hay tanta confusión, tanto engaño, y no se necesitan muchas palabras para discernir a alguien que es renacido, a alguien que no lo es. Porque con decir, yo era un perdido, pero un día encontré a Cristo y me arrepentí, y creí en Él, creí en su palabra, y sé que tengo la vida eterna. No necesita ser sí por esto, por lo otro, en fin, no tienen necesidad de irse. Cuando un alma llega a tu vida, y si tú eres un verdadero y genuino hijo de Dios, no tiene necesidad de ir a otro lado a buscar el alimento. Si en verdad está buscando el pan, uno dice, ¿cómo haremos esto? Bueno, Dios sabe lo que tiene que hacer. No penséis qué habréis de decir en aquella hora, sino que el Espíritu Santo os revelará, aunque sea con torpes palabras que a nosotros nos parecen torpes, porque no están armadas, ni dichas con mucha elocuencia, pero han de tener algo que no tienen otras palabras, que es la vida. La vida que la da el mismo Espíritu de Dios. Esto es un privilegio enorme, inmenso para nosotros, pobres y miserables pecadores, pues no son palabras nuestras, son palabras del Señor. Si es que, por supuesto, uno vive en comunión. Dios hace honor a su palabra a través de nosotros, pobres y miserables pecadores, infieles muchas veces, no constante de la manera en que debemos serlo. Muchas veces debemos ser corregidos, enseñados, reconvenidos por el Señor para guiarnos a arrepentimiento, a arreglar nuestra situación con Él, y hace largas para no talarnos, dice el Antiguo Testamento. Y viene a mi corazón la parábola de aquella higuera, el cual vino el Señor, el dueño de la era, y buscó en ella fruto por 3 años, que vengo a este lugar y esta higuera no tiene fruta. Y el viñero intercediendo por la higuera, déjala, Señor, 1 año más, déjala, Señor, que la abonaré, la estercolaré, removeré la tierra en ella, haré todo lo que esté posible en mi mano para que esta higuera el año que viene dé su fruto. Y si no lo da, entonces haz lo que bien te pareciere. Pero nos habla de la paciencia de Cristo, del amor, porque todas estas ciudades fueron testigos de estas cosas. Primero, de la multiplicación de los panes, de la compasión del Señor por ellos, de sanar a los enfermos, de darles el pan de vida. Luego, hacer el milagro en el lago, despedida a las gentes, subiendo él a un monte aparte, estoy en el 23, a orar, y siendo tarde, estando allí solo, envía a sus discípulos que son atormentados por las ondas de la mar. Y el Señor camina a la 4ª vela de la noche hasta los discípulos, los cuales se turbaron y pensaron que era un fantasma. Y les dice, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Otra lección importante. Cuánta confianza nos brinda el Señor en su palabra, en un tiempo en que, por lo menos en orden mundial creo que se vive con miedo, con terror, con mucho miedo. Y el Señor nos dice, confiad.
Yo soy. Es la persona de Cristo la garantía total y absoluta de esa confianza que podemos tener. Y no debe haber duda ni dilación. Tal vez al principio seamos conmovidos, como los discípulos en el mar. Pero allí resuena la palabra de Cristo en nuestro corazón, en mi corazón y en tu corazón. No temas, yo soy. No temas. Si solamente memorizáramos este texto y con fe lo pensáramos en esos momentos difíciles que nos toca vivir, a todos, a todos, me incluyo en el grupo general. No temas, yo soy. Y aprender a escuchar la voz del Espíritu que nos habla. No es nuestra mente, es la voz de la conciencia, escuchando la voz del Espíritu, la parte más espiritual que tiene el hombre, que es la conciencia, nos habla y nos enseña y nos dice, no temas, yo soy, no tengáis, confiad, confiad, confiad. El Señor nos llama en un tiempo tan complicado a confiar en Él. A confiar, no en otra cosa, no a confiar ni en nuestra prudencia, ni en nuestras capacidades personales, ni a confiar en los trabajos que tenemos, ni a confiar en nada, pues solamente basta que Dios sople en todo lo que es de confianza para nosotros, para que se desmorone como esos castillos que levantan y tiran y golpean uno y se va desmoronando, ¿no? Algunos se toman un trabajo, arman unas torres inmensas, todo con esos naipes o usan de dominó o tabletas de ese carácter y golpean una sola y se va por un lado, por el otro y se termina. Es maravilloso la paciencia que tienen, pero también es tremendo cómo se cae todo. Depende sencillamente de un toquecito. El Señor nos dice, como le decía, y esta palabra no caducó, no perdió su vigencia ni su valor. Nos apela a lo más profundo de nuestra conciencia, como creyentes, si es que somos creyentes, a recapacitar, porque somos reconvenidos una y otra vez en la misericordia de Dios, para que nos arrepintamos con un propósito también. No solamente de arrepentirnos, de pedir perdón por nuestros pecados, sino también para ser lavados y limpiados y hechos útiles para los usos de Dios. Y no es que todos habremos de ser predicadores o enseñadores, o misioneros, o pastores, o doctores de la ley. Cada uno en lo que fue llamado, en eso se queda. Pero en lo que es llamado, sea fiel. Yo siempre le recuerdo, lo repito porque no tengo nada de que avergonzarme, supongo que él tampoco. Pero Marquito cuando era chiquito me miraba, y un día me preguntó, no sé si se acuerda él, papá, dice, ¿yo también voy a tener que ser pastor? No, le digo. El Señor me llamó a mí, no sé si algún día te llamará a vos. Pero lo importante es que trates de ser un buen creyente. De ser un creyente que se bautice. Que sea un creyente que quiera servir a Dios. No por obligación o por fuerza, sino por comprensión. Comprender que mi situación con Dios tiene que ser normal, como la de un creyente que fue rescatado y salvado para ser un hijo de Dios. Y no solamente arrepentirme, y que parece que con eso fuera todo, sino que también después debe haber
una limpieza, y recién ahí despertarse en nosotros el deseo de servir. Arrepentimiento, fe, luego servicio, fidelidad, perseverancia, constancia. Cada uno en lo que fue llamado. Y luego, la experiencia de Pedro, que también camina hacia el Señor. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Viendo todas esas cosas, el Señor le había dicho momentos antes: confiad, yo soy, no temáis. Manda si tú eres que yo vaya a ti. Y salió. Ven, le dijo el Señor. Pero no se lo dijo irónicamente, ¿eh? Se lo dijo en verdad. Pero Pedro dudó en su corazón. Es nuestra experiencia, que viendo el mar, escuchando el viento, viendo las olas, apartó los ojos de Cristo y empezó a ver las circunstancias que lo rodeaban, los problemas que tenía, la familia que le acompañaba, o no, los problemas en el trabajo, los problemas de su propio carácter, los problemas de su propia conducta, sus propios pecados que piensan que no van a ser perdonados. Pues tan sucio. Yo sigo pidiendo perdón a Dios por cosas desde mi niñez, que hoy tengo la luz. Tal vez el Señor ya me está preparando, ¿no? Te sigo pidiendo perdón. Señor, perdóname por esto. Hoy me doy cuenta. Hoy veo que tal cosa, qué malo que fui, qué tremendo, qué duro, qué pecador. Perdóname, Señor, por el escándalo en ese momento, tales cosas. Perdóname. Hasta el día de hoy, ¿eh? Perdóname por esto, una y otra vez, perdóname. Porque fui de escándalo para tal persona de una manera que lo voy a arrastrar por el resto de mi vida. Y me duele cada vez que lo recuerdo. Yo sé que el Señor me perdonó, pero no me puedo olvidar. Y pedir perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. ¿Por qué dudaste? ¿Cuántas dudas? ¿Qué es lo que dudamos del Señor, que el Señor nos ha de poder realizar en nuestras vidas? Luego, cuando llega al otro lado de Genesaret, que se sosiega el viento y le adoran y le reconocen diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Una experiencia que también tendría que estar presente en nuestros corazones. Señor, ¿quién puede perdonar pecados sino tú? ¿Quién puede perdonar estas cosas sino tú? Verdaderamente eres hijo de Dios. Una persona bendita y santa, con dos naturalezas, pero tan lleno de misericordia y de amor, particularmente hacia cada uno de nosotros, pues nos cargó sobre él, en la cruz del Calvario, sobre el madero, llevando sobre él todas nuestras iniquidades y deshaciéndola con su sangre bendita, preciosa y santa, para que nosotros podamos vivir en novedad de vida. Nos abrió un camino nuevo y vivo. Y cuando llegan a la otra parte de ese lago, estamos hablando de estas 3 ciudades, no nos olvidemos. Conocido entonces. Por eso le tiene que decir: si hubiesen sido hechas estas cosas en tales ciudades en otro tiempo, hasta el día de hoy permanecerían. Y es más, dice, para esas ciudades que ya no están, el castigo será menos severo que para aquellas que presenciaron estas cosas, que para aquellos que comieron ese pan, recostados en ese césped. Es muy poético, muy precioso, pero para los que comieron ese pan y vieron ese milagro y presenciaron esas palabras
y vieron al Hijo de Dios andar entre ellos y no se arrepintieron, será peor el juicio que aún que los de la ciudad de donde fue sacado Lot, sobre la cual llovió fuego y azufre, porque despreciaron el amor de la verdad para ser salvos. Y es palabra de Dios, no lo invento yo. Y hay grados de castigo. A veces se van al infierno, pero en el infierno hay grados de castigo. No es que todos van a tener el mismo. Todos van a ser castigados porque son apartados de la presencia de Dios. Y alguno dirá, eso es un discurso de odio. No, es el discurso de la verdad, de aquel que desprecia el único medio de ser salvo. Y nos dice, y como le conocieron en el versículo 35, los hombres de aquel lugar enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos. Y hay un versículo, siempre me están llamando atención al versículo, ¿no? Pero este último 36, fíjense lo que dice. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto. Y todos los que tocaron quedaron sanos. Les voy a ser sinceros, porque si no estaría mintiendo. Yo siempre pensé, y tal vez este texto lo he leído muchas veces, porque lo tengo marcado. Siempre pensé que la única que fue curada tocando el borde del manto del Señor, ¿quién fue? El flujo de sangre por 18 años. Pero miren ustedes, las muchas. Algunos sanaba de una manera. Por eso les decía al principio, la Escritura reflejó algunas cosas nada más, puntuales, pero acá habla que solamente le rogaba, déjame tocar el borde de tu manto. Y en aquella mujer dijo, sé que virtud ha salido de mí. ¿Y cuánta gente le habrá tocado el borde de los enfermos del manto? Eso me impactó. Porque digo, qué ignorante que soy, qué falta de memoria. Tal vez alguno de ustedes dirá, sí, yo esto ya lo sabía y en buena hora. Pero estoy seguro que hay otras cosas que no las sabe. Yo no sabía esto, no me acordaba de esto. Y me impactó. Por eso dice la palabra muchas. Esa expresión que está diciendo, que son tantas, es una manera de expresar muchísimas, muy muchas. Y aún a todos los que le tocaron. Y miren que había gente que le tocaba a Jesús. Dice, pero Señor, ¿cómo dice eso? Todo el mundo te aprieta, te empuja. No. Con esa mujer tenía un propósito. Y lo llevó a cabo. Entonces, ¿cómo estas ciudades que fueron testigos de estas cosas? Y en otro de los evangelios relata que en estas mismas ciudades hizo la curación de un ciego de nacimiento. Y fue de testimonio para la gente. Entonces, ¿cómo hacer para poder escapar del juicio que vendrá, habiendo sido testigo de estas cosas? Por supuesto, nosotros no hemos sido testigos de estas cosas, pero están las Escrituras. Y el otro día escuchaba a un hombre del mundo decir, es más sabio aquel que sabe escuchar el consejo de los hombres que han pasado por experiencias, que aquel que dice, yo prefiero vivir mi propia experiencia. Ese no tiene nada de sabiduría. Es sabio aquel que... Y era un hombre del mundo,
Es más sabio aquel que escucha lo que le pasó a uno, lo que le pasó al otro, lo que le pasó a aquel. Yo no lo voy a hacer. Que aquel que dice, bueno, ellos vivieron su experiencia, yo voy a vivir la mía. Eso nos habla del nivel de sabiduría que se enseña. Nosotros tenemos las Escrituras. Y luego al final, hablando de estas cosas y de la ciudad donde él estaba, conocido. No recuerdo quién era que me decía, en estos días fue, que fueron este hermano que es de Buenos Aires, el grandote, el alto, Diego. Decía que a él antes, en la iglesia anterior donde estaban, iban a hacer trabajos a lugares como, por ejemplo, el Chaco, lugares, pero bien inhóspitos, donde no había ni luz, electricidad, por supuesto, si no hay luz no hay electricidad. Pero cuando llegaban los hermanos de la iglesia, él no entendía cómo, pero iban saliendo del monte, de la espesura del monte, chaqueño ahí, de la espesura o de la aridez del monte chaqueño, de distintos lugares. ¿Cómo se comunicaban? Dice, yo lo sé. No sé cómo hacían. Y a mí me maravillaba eso, porque de pronto de un lado aparecía otro que venía de tal lugar, de otro lado venía otra familia, y venían los chicos, porque ese día iba a haber escuela dominical, se iban a repartir cosas. ¿Cómo se transmitían? No sabemos. Porque no hay internet, no hay teléfono, no hay grupos de WhatsApp, nada. Pero se sabía. ¿Cómo lo harían? No sé. Ni idea. Tal vez alguno que sea del monte, ya no está mi suegra, tal vez ella hubiese tenido idea cómo hacían. Pero venían. ¿Cuánto más en este lugar? Boca a boca anunciaban que aquel hombre que con solo tocarle el borde del manto podía sanarle, ¿cuántos miles rodeaban a Cristo? Y él decía, si en aquella, y Tiro, para que ustedes tengan una idea, en Ezequiel, después lean como deber Ezequiel 28. Y en Tiro 28 habla del rey de Tiro que está ejemplificando o representando la ciudad porque él era así y su ciudad era así. El mayor pecado que tuvo fue su enaltecimiento y creerse Dios. Y en ese capítulo se habla nada más y nada menos que de Satanás. Y es contra el rey de Tiro. Y lo menciona a Satanás. Tremendo. Pero el juicio para él y para los de aquella ciudad iba a ser menos que para los que habían visto a Cristo y tocado su manto. Esto nos da la pauta, queridos, que muchísima gente se acerca tal vez al Evangelio buscando los bienes materiales, los bienes de salud, que no les falte la comida, que no les falte el pan. Y muchos creyentes, incautos de esto, proveen estas cosas pensando que de esta manera agradan a Dios. Y Cristo lo hacía, les daba, pero también les reconvenía que si no se arrepentían, todos perecerían igualmente. Y termina este capítulo 11 de Mateo con una invitación bendita a aquellos que se arrepintiesen al decir, venid a mí todos, sin excepción, sin diferencia. Esto atenta contra el pensamiento de los que creen en la predestinación. Acá es una invitación general. Venid a mí todos, no los escogidos de mi Padre, solamente que lo sabía. Era una invitación a todos,
aquellos que habían estado en estas ciudades, que le habían visto, que le seguían, que le escuchaban. Te alabo, Padre, respondiendo seguramente a una oración interna que venía haciendo Cristo con su Padre Celestial. En unos versículos más arriba, te alabo, y respondiendo Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los entendidos y se las hayas revelado a los pequeños, porque así te agradó. Pero ahora invita a todos, venid a mí. Aún a pesar de haber hecho tantos bienes y muchas de sus señales, seguía invitando a que el alma trabajada, cargada, con problemas, con dificultades, con enfermedades, con luchas, con traumas, de toda naturaleza, del trabajo del alma, hablando de las cuestiones espirituales, venid a mí, venid a mí. Y habla del primer y gran descanso, que es alcanzar la vida eterna. ¡Qué bendición! ¡Qué misericordia de Dios cada día con nosotros! Para las almas que no tienen a Cristo, les sigue hablando al corazón. Te sigue reconviniendo. Estás en la iglesia, pero no estás en la iglesia. Tu corazón y tu mente está en cualquier lado. Pero el Señor te habla. Te sigue hablando. Te tiene misericordia, paciencia. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y hace largas para no talarte. E intercede por nosotros, para que no seamos consumidos por causa de nuestras rebeliones, que no son chiquitas, son fortalezas en el corazón, durezas, que solamente la palabra de Dios puede quebrantar. Oposición al mensaje de la palabra de Dios, rebeldía, mentiras en nuestras propias vidas. Alguno dirá, pero ¿a quién está describiendo? Y al creyente común, que tiene que venir a Cristo, pero también al alma que todavía no tiene a Cristo, para que tenga el inmenso privilegio de tener el descanso que puede alcanzar en Cristo. Venid a mí, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Él es el único. Él es el único. Y no me sale otra palabra en este momento. Nuestro bendito y supremo Salvador Jesucristo, que te invita una y otra vez, a pesar de lo que eres, o pensamos que Él no sabe lo que somos. Si nos mira y conoce y nos tiene delante de Él como un libro abierto, solamente una y otra vez vuelve a pasar por nuestra vida, trayéndonos una palabra de arrepentimiento. Seria, severa, pero con amor y con misericordia. Quiera Dios que cada uno de los que estamos acá reflexione seriamente sobre su vida espiritual, cómo está, qué cosas tiene que arreglar con el Señor y arreglarlas, no solamente que las considere, sino que ponga manos al arado, a la obra, y no pretenda ser un grande del Evangelio. Eso lo dirá Dios después, pero por lo menos procure, no trate. ¿Se acuerdan los que vienen el martes, no? Lo que algunos digan, y yo trato. ¿Se acuerdan cuál era la definición que dimos de tratar? Levanten la mano los que tratan.
de ser buenos creyentes? Levanten la mano. Allá Marco. ¿El único que trata? ¿Los demás no tratan de ser buenos cristianos? ¿Eh? Tratar es poner una excusa de antemano. Como aquel que dice, bueno, voy a tratar de conseguírtelo. Pero ya estamos diciendo que si no te lo consigo, yo ya te avisé, voy a tratar. En cambio, el Evangelio de Pablo dice, procuro. Entonces les decía a los hermanos, yo prefiero quedarme con procuro que con tratar. Bueno, en parte me alegro que nadie trata. Todos procuran, ¿verdad? Levanten la mano los que procuran. Ahora sí levantan todos. Allá otro levanta la voz más alta todavía. Bueno, queridos hermanos, si hay alguno que quiere, bueno, procure de hacer sus cosas como tiene que hacerlas, porque un día va a tener que dar cuenta. Y cada día cuenta. Cada día cuenta. Y cuando venga el Señor de los señores, bueno, Él depositará sus manos sobre la frente de todos aquellos que han procurado serle agradables. Que el Señor nos bendiga y todo aquel que no tiene a Cristo, bueno, la invitación está, venid a mí, vayamos a Cristo, confiados, seguros, que Él no echa fuera a ninguno. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.